Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia de hoy, jueves 5 de octubre. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de la nulidad o reforma del testamento y la petición de herencia con reforma de la partición sucesoral. Estuvimos hablando de estas dos. Vamos hoy a terminar el tema de las demandas declarativas hablando de la nulidad o rescisión de la partición sucesoral o partición conyugal o partición patrimonial de hecho de compañeros permanentes y la inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales. Entonces empecemos por acá. Cuando yo hablo de la nulidad de la partición, ¿a qué es que me refiero? Entonces, para esto nos tenemos que devolver a el tema de los procesos. Resulta que yo les había dicho que el Código General del Proceso establece 4 clases de procesos distintos: los procesos declarativos, los ejecutivos, los liquidatorios y los de jurisdicción voluntaria. En el caso del matrimonio, si se termina el matrimonio por divorcio, usted tiene que hacer 2 procesos cuando se acaba el matrimonio. ¿Cuáles son esos 2 procesos? El primero de esos procesos es un declarativo verbal, que en este, ¿qué es lo que usted hace? Termina el matrimonio, es decir, aquí es donde se hace el divorcio. Ahí. Pero el divorcio lo único que hace es la terminación del vínculo, la terminación del contrato matrimonial entre las dos personas. También hay que repartir los bienes que se consiguieron dentro de la sociedad conyugal, pero eso no se puede hacer en este proceso. Entonces, el segundo proceso que hay que hacer es un proceso liquidatorio. ¿Liquidatorio de qué? En este caso, de sociedad conyugal. ¿Vale acá? Muy bien. Dentro de un proceso liquidatorio, que todavía no hemos llegado a ese tema, pero la idea es que lo veamos. Dentro de un proceso liquidatorio, usted tiene varias etapas. ¿Cuáles son las etapas de un proceso liquidatorio? Entonces ponemos aquí, proceso liquidatorio. Entonces, ¿qué contiene este proceso? Entonces, lo primer punto sería la demanda. El segundo punto sería la admisión. El tercer punto sería la notificación. Luego va la contestación. Luego viene la audiencia de inventarios y avalúos. Luego está la partición. Y por último, la sentencia. Entonces, estas son las etapas. Muy bien. Entonces, la primera parte es lo que nosotros ya conocemos y lo manejamos supremamente bien, que es demanda, admisión, notificación, contestación. Eso ni lo vamos a mencionar. El otro punto es, la única audiencia que se hace dentro del proceso liquidatorio es la audiencia de inventarios y avalúos.
Y esto es para los procesos liquidatorios de sucesión, de liquidación de sociedad conyugal o de liquidación de sociedad patrimonial, de hecho, de compañeros permanentes. Son exactamente iguales los tres. En la audiencia de inventarios y avalúos, lo que yo voy a hacer es hacer un inventario de todos los bienes que voy a repartir y hacer un inventario de todas las deudas que voy a repartir. Todos los bienes y todas las deudas. Y dentro de esa misma audiencia les pongo un valor a cada bien y a cada deuda. Entonces, terminada esa audiencia, yo ya sé qué es lo que voy a repartir y cuánto vale lo que está en la audiencia de inventarios y avalúos. Eso es lo que se va a repartir. ¿Y cómo se reparte? A diferencia de lo que piensan las personas, el juez no es el que define qué es lo que le toca a cada persona. Para usted tanto y para usted tanto, no. El juez nombra a un partidor, que es un auxiliar de la justicia. Es una persona que tiene por función coger el inventario y hacer un trabajo escrito que se llama trabajo de partición, donde va a repartir esos bienes y esas deudas del inventario a las personas. Y esto lo hace con base en ¿qué? En el Código Civil existen unas reglas para el partidor. Y en el Código General del Proceso también hay otras reglas para el partidor. Las reglas del Código de Procedimiento Civil, usted las va a encontrar en el artículo 508 del Código General del Proceso. Ahorita dije procedimiento civil, ¿cierto? Un error ahí, un lapsus lingui, error inconsciente al hablar. Espérenme, acá ya lo abro. Vean, acá estoy dentro del proceso de liquidación y aquí en el 501 está regulada la audiencia de inventarios y avalúos. Entonces, aquí en este 501 nos dice qué es lo que se hace dentro de esa audiencia, quiénes participan, todo, 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 todo. Y luego acá, en el 508, están las reglas del partidor, pues antes está el decreto de partición y designación del partidor. Sí, aquí dice que el juez va a nombrar a la persona y que puede nombrar incluso los mismos abogados si están de mutuo acuerdo. Y entonces, ¿qué cosas tiene que hacer? Pues el partidor aquí dice, podrá pedir a los herederos o al cónyuge o al compañero permanente las instrucciones que juzgue necesarias con el fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con ellos, en todo lo que estuvieran de acuerdo o de conciliar lo que sea posible en sus pretensiones, cuando considere que es el caso, dar aplicación a la regla primera del artículo 1394 del Código Civil, expresará al juez con indicación de las especies que se deban licitarse y no sé qué. Cuando existan especies que no admitan división o cuya división la haga desmerecer, se hará la adjudicación en común y pro indiviso. Por ejemplo, es un solo carro para tres, yo no puedo partir materialmente el carro, entonces lo que se hace es dividir el derecho, ¿sí? Entonces usted ya no va a tener el derecho sobre un carro, sino un 33%, un tercio del derecho, ¿sí? Para el pago de créditos y podrá pedir, entonces dentro de el Código Penal del Proceso se nos establecen algunas reglas para el partidor, ¿sí? Entonces, ese partidor tiene que cumplir con esas reglas y tiene que realizar un trabajo que ya les dije que se llama trabajo de partición, un escrito donde diga a cada persona qué es lo que le toca. Hombre, que esto va para Juan, que esto para Pedro, que esto para María, dependiendo del derecho que cada uno tenga, porque no es lo mismo repartir una herencia a repartir una sociedad conyugal.
Estamos. Por ejemplo, en el caso de la herencia, cada persona, dependiendo del parentesco, podrá tener un derecho u otro. Y si hay testamento, también habrá que aplicar lo que diga el testamento. ¿Sí? L- ¿Qué, qué, qué otra cosa tenemos ahí para tener en cuenta? Una vez presentada la partición, el juez pasa a revisarla. Si el juez considera que la partición se hace conforme a la ley, porque lo que les digo, en el caso del matrimonio, hombre, es 50-50, pero hay que mirar primero cuáles son los bienes sociales y cuáles son los bienes propios, es las complejidades de la sociedad conyugal. No, pero ¿qué es sucesión intestada? Entonces, las reglas de la sucesión intestada para repartir según el parentesco. No, que es sucesión testada, entonces hay que repartir según lo que dice el testamento. No, es sucesión mixta, entonces lo del testamento más lo de la sucesión intestada, ya dependiendo de qué es que estamos hablando. Entonces, lo que hace el juez es hacerle como una especie de control de legalidad. Él coge la partición y revisa que esté de acuerdo. Primero el inventario, es decir, que usted haya repartido todos los bienes y todas las deudas que se inventariaron. Primer punto. Segundo punto, que usted haya repartido conforme a las reglas establecidas en la ley, las reglas del partidor que les mostré ahorita. Pero también el juez tendrá que controlar que no vaya a haber, por ejemplo, lesión enorme. Porque fíjense que en la primera regla del 508 dice que el partidor le puede pedir a los herederos o al cónyuge o compañero permanente las instrucciones que juzgue necesarias a fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con ellos. O sea, para adjudicar lo que ellos quieren y conciliar pretensiones. Pero espérese, el hecho de que hayan dicho que a una persona le toca esto y al otro aquello, no funciona, digamos, de pleno derecho. ¿Por qué no? Porque puede ocurrir lesión enorme. La lesión enorme es cuando a una persona le damos menos de la mitad de lo que legalmente le corresponde o le damos más del doble. Entonces, si esto ocurre, eso genera nulidad por lesión enorme. Profe, pero entonces, si ellos quieren repartir así, ellos quieren hacerlo, entonces no se puede. Y ellos le quieren dejar esa plata a la mamá dentro de la sucesión. Los hijos dicen, yo me quiero quedar con ese bien que sé que es más barato y que mi mamá se quede con el resto. No lo pueden hacer. Sí y no. Solamente así, plano, que a la persona le toque más del doble o menos de la mitad, no, genera nulidad. Pero sí se podría hacer si usted cede el derecho que tiene. ¿Sí? ¿Cómo así? Y esto es supremamente común en los matrimonios, en los divorcios. Pedro y María. ¿Listo? Y Pedro dice, no, yo no quiero nada, que María se quede con todo. Igual ella es la mamá, ella va a vivir con los pelados ahí. No, que ella se quede con el apartamento, que es lo único que tenemos. Y yo no me quedo con nada. Ahí hay una lesión enorme. A ella le tocaba la mitad del apartamento, le están dando todo el apartamento completo. Entonces eso no se puede. Sí se puede, pero no así. Usted no puede simplemente como partidor llegar y adjudicar el 100% del apartamento. No funciona. Entonces, ¿qué es lo que tocaría hacer? Una renuncia al derecho a gananciales. Y esa renuncia puede ser total o puede ser parcial. Incluso le puede ceder el derecho a otra persona. Que la persona diga, no, yo no quiero el derecho sobre el apartamento, que le quede el apartamento la mitad a María y la otra mitad a los hijos, por ejemplo. ¿Estamos? Pero eso implica un acto adicional como un acto de cesión del derecho que tiene que hacerse por escritura pública o una renuncia al derecho. Y la renuncia también puede ser parcial. ¿Listo? Entonces, se puede renunciar al derecho.
Entonces, si vamos a hacer una partición de esa clase, yo no puedo simplemente adjudicarle el 100% del apartamento a María, porque nos genera lesión enorme. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir que se le adjudica el 100% a María, porque Pedro previamente había, mediante acto, mírelo aquí, renunciado al derecho. ¿Estamos? Entonces, cuando se presenta la partición, ya bien organizadita, pasa a la etapa de sentencia. Y en la etapa de sentencia, lo que hace el juez, como les dije, es revisar la partición. Entonces, lo que hace el juez acá es revisar esta partición. Entonces, en la sentencia, lo que el juez hace es aprobar la partición cuando la partición se encuentra realizada de manera correcta. Aprueba la partición. ¿Ya? Es una sentencia súper simple, donde lo único que dice es, habiendo revisado la partición y teniendo en cuenta que ésta cumple con lo establecido por la ley, se pasa a dictar sentencia. Primero, probar la partición. ¿Cierto? A veces, como estas sentencias son tan corticas, a los jueces les da como pena poner una sentencia de 3 renglones. Entonces lo que hacen es transcribir todo, transcribir un montón de pendejadas y sacarle una sentencia de 2 o 3 páginas sin necesidad, pues. Gana, yo tengo una sentencia por acá para que ustedes la vean. Aquí tengo una. Vean. Primero, civil municipal, diciembre 7 del 2011. Estas son las personas. Entonces llega acá y dice, el doctor Bismar Pineda López, mediante escrito de fecha del 24 de noviembre del 2011, procedió a realizar el trabajo de partición, habida cuenta de la autorización que le fue dada por el despacho mediante auto del 21 de octubre del 2011, dentro del proceso sucesorio de María de los Ángeles Garzón Mesa. Trabajo de partición que una vez ha llegado por dicho apoderado y encontrándose ajustado a derecho, se hace necesario entrar a emitir sentencia aprobatoria, previo a lo cual se hace el siguiente recuento. Entonces, miren lo que les decía, aquí hacer un recuento porque eso no quede de un renglón. Mediante auto del 12 de noviembre del 2010 se declaró abierto y radicado el proceso de sucesión donde fue reconocida como heredera la señora María Irene Cardona Garzón. Pues eso no era necesario ponerlo ahí, pero pues bueno, en calidad de sobrina de la causante. En el mismo auto se decretó inventario avalúo de los bienes herenciales y se ordenó emplazar a quienes se creyeran con derecho a intervenir en el proceso. Y asimismo se reconoció personería para representar a la heredera al doctor Bismar Pineda López. Posteriormente, el día 31 de agosto del 2011, se llevó a cabo la diligencia de inventarios avalúos, de la cual se dio traslado por el término de 3 días y tal y como lo dispone el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, el cual, no habiendo sido objetada dentro del término legal, fue aprobada por el despacho mediante auto del 12 de septiembre del 2011. De esta manera, mediante providencia del 21 de octubre del 2011, se decretó la partición y se autorizó al doctor Bismar Pineda López para realizarla, es decir, que al abogado lo pusieron también como partidor, que eso está permitido. Dicho trabajo fue debidamente presentado por el profesional antes mencionado y recibido en el despacho el día 24 de noviembre del 2011. Y míreme pues los espacios que le ponen a esto y estos sangrías aquí para que esto quede lo más largo posible, ¿cierto? Para descender al caso subexamen y entendiéndose que la partición hecha por el apoderado de la heredera se ajusta a la realidad procesal, es procedente dar aplicación al artículo 611 numeral sexto del Código de Procedimiento Civil, profiriendo sentencia aprobatoria. Así las cosas y en razón a que el despacho no observa causal de nulidad que invalide en lo actuado y que una vez verificado el trabajo de partición se observó que el mismo es fiel reflejo de la audiencia de la diligencia de inventarios y avalúos, el Juzgado Primero Civil Municipal de Río Negro, Antioquia, administrando justicia en el nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, a aprobar en todas sus partes el anterior trabajo de partición de los bienes de la sucesión de la señora María de los Ángeles Garzón. Listo, entonces, eso es un trabajo de partición y esa es una sentencia. Cuando se hace en notaría, es exactamente igual, solo que usted no tiene sentencia, pero usted también presenta el trabajo de partición. ¿Listo?
Y ese trabajo de partición queda dentro de la escritura. Muy bien. Entonces, ¿cómo así que nulidad de la partición sucesoral o conyugal o patrimonial? Resulta que ocurrió lo de la lesión enorme o apareció un hijo, ¿sí? O hizo algo, hay algo en la partición que la dejó mala, que la partición está mal hecha. Entonces, se puede solicitar que se anule la partición. Por ejemplo, aparece un hijo más que no fue tenido en cuenta dentro del proceso. Entonces, se solicita que se anule la partición. Solo la partición. Pero ¿por qué no todo el proceso? Porque no es necesario. Que la persona ingresa al proceso y el inventario de bienes es lo mismo. Si él trae nuevos bienes, se puede hacer un inventario adicional y adicionar esos bienes, pero el inventario ya está y el avalúo ya está. Entonces, lo único que hay que cambiar es la forma como se adjudicaron. Entonces, lo que se solicita es que se anule la partición. No todo el proceso, solamente la partición. Obviamente la sentencia también, ¿cierto? Entonces, se anula la partición porque hay lesión enorme, porque apareció otra persona, porque hay un error, por lo que sea, se anula la partición. Se debe hacer una nueva partición. Entonces, esa nueva partición va a corregir el error por el cual fue anulada la anterior. Y vuelve y se da una sentencia probatoria. Entonces, lo que les decía, aparece el nuevo heredero, aparece una persona que no había sido tenida en cuenta. Entonces, esa persona aparece, ingresa dentro del proceso, le muestran el inventario para que se dé cuenta qué es lo que se va a repartir. Si trae bienes nuevos, se adicionan esos bienes nuevos. ¿Estamos? Lo mismo que deudas. Y se vuelve a hacer la partición teniendo en cuenta a esa persona, porque ya no se va a partir entre dos, sino entre tres o cualquiera que sea el caso. ¿Estamos? No, que es que lo que hay es una lesión enorme. Entonces, después de que esté probada, demostrada y declarada judicialmente la misma, se decreta la nulidad de la partición. Entonces, se anula esa parte y tiene que volverse a hacer partición y volverse a presentar al juez para que éste diga si aprueba o no la nueva partición. Entonces, las razones por las cuales se puede anular una partición pueden ser lesión enorme, que se dejó por fuera algo, que la partición no cumple con lo establecido por la ley, ¿sí? Porque aunque yo puedo renunciar y demás a los derechos, pero eso tiene que pasar. Si yo no renuncio al derecho y a mí me lo están negando, la partición está mal hecha, ¿ya? Entonces, esa es la nulidad de la partición. Y pasa para la sucesión, para la liquidación de sociedad conyugal o para la liquidación de sociedad patrimonial. Profe, ¿qué pasa si están casados Pedro y María? Se divorcian y hacen liquidación de sociedad conyugal, pero en esa liquidación reparten un apartamento y un local, pero no reparten la finca. Entonces después aparece la finca. ¿Hay que anular la partición para volver a repartir? No. Lo que se hace cuando aparecen bienes nuevos, pero que la partición anterior está correcta, o sea, la partición anterior no tiene problemas, entonces no se anula. Lo que se hace es un inventario adicional y una partición adicional. Es decir, dejamos la partición anterior quietecita, tranquila, porque esa está correcta, no tiene problemas. Lo que pasa es que ya aparecieron bienes nuevos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la sucesión no sabíamos que había un apartamento en Cartagena. Nos vinimos a dar cuenta ahora. Entonces, todo lo que repartimos está bien. Entonces, lo que hacemos es una partición que adicione ese bien repartiendo de otra forma. ¿Ya? Entonces, así es como funciona el tema de la partición, perdón, de la nulidad de la partición. ¿Listo? Y el último punto es la inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales. Entonces, lo primero que tenemos que decir al respecto es qué son las capitulaciones matrimoniales. Cuando se celebra el matrimonio, salvo
pacto contrario, que se llama capitulaciones, el matrimonio forma la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es un efecto de haber celebrado el matrimonio. Y lo que hace es que a partir de la celebración del matrimonio y hasta que el matrimonio se termine por muerte de uno o ambos cónyuges, por nulidad o por divorcio, desde el momento de la celebración y hasta la terminación, se va a crear un patrimonio común que se llama sociedad conyugal, o en el caso de los compañeros permanentes, se llama sociedad patrimonial de hecho. La idea es que los bienes que se consigan a título oneroso, o sea, pagando, dentro de ese matrimonio o dentro de esa unión marital de hecho, sean bienes sociales, donde los dos cónyuges o los dos compañeros permanentes tienen un derecho del 50%. Ese derecho se llama gananciales. Entonces, cuando se termina el matrimonio, yo tengo que identificar cuáles son los bienes sociales, cuáles son las deudas sociales y repartirlo. Y también tengo que identificar cuáles bienes son propios. Por ejemplo, un bien que la persona tenía antes de casarse. Tenía un apartamento de soltero. Entonces, ese bien no es parte de la sociedad conyugal, porque es un bien anterior al matrimonio. Entonces, las reglas de la sociedad conyugal son que mientras esté vigente el matrimonio, lo que se consiga a título oneroso pagando es social. Y es social en una proporción 50-50. Sin embargo, las personas antes de contraer matrimonio, pueden celebrar unas capitulaciones. Las capitulaciones permiten modificar ese régimen de sociedad conyugal. Y existen dos tipos de capitulaciones: las capitulaciones parciales o las capitulaciones totales. Las capitulaciones totales son cuando no queremos que se forme la sociedad conyugal. Es decir, que se celebre el matrimonio, pero que no exista sociedad conyugal. Si usted consigue algo es suyo, si yo consigo algo es mío. No hay sociedad conyugal. O las capitulaciones parciales son que sí se va a formar sociedad conyugal, pero que nosotros le vamos a modificar algo. Porque la regla es que lo que se consiga dentro del matrimonio a título oneroso es social. Y si se consiguió antes o si se consiguió dentro del matrimonio, pero de forma gratuita, como una herencia, por ejemplo, eso es propio. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, que ese apartamento de soltero se vuelva social, porque hago una capitulación parcial para incluir bien, ¿ya? O también podría excluir un bien, pero que el resto esté correcto. Entonces, la función de las capitulaciones es modificar el régimen económico de la sociedad conyugal. Pero las capitulaciones, al igual que cualquier acto jurídico, tiene requisitos, requisitos de existencia y requisitos de validez. Entonces, si esas capitulaciones no cumplen con requisitos de existencia o de validez, se puede demandar la nulidad o la inexistencia de las mismas. Uno de los más importantes es que las capitulaciones tienen que firmarse antes de contraer matrimonio. Posterior al matrimonio ya no hay lugar a las capitulaciones, ¿cierto? Entonces, si las capitulaciones se firmaron después del matrimonio, pues estas son inexistentes. Y tienen requisitos propios que tienen que hacerse por escritura pública. Si se hicieron en escrito privado, no vale. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Piqué y Shakira, ellos se separaron, ¿cierto? Se divorciaron. Pero mire que no hubo divorcio, no hubo liquidación de sociedad conyugal. En ninguna parte dice que están peleando por la casa de Barcelona, que están peleando.
¿Por qué no? Porque cuando ellos se casaron, ellos firmaron capitulaciones. Por eso, ese es el tema. Entonces, como se firmaron capitulaciones totales, pues realmente patrimonialmente no había nada que repartir. Salvo que hayan comprado algo pues entre los dos, a nombre de ambos. Pero ya ahí eso es otro paseo. Ya eso no es liquidación de sociedad conyugal, sino que eso es ser comunero dentro de un bien. Entonces, ese proceso de inexistencia o nulidad de las capitulaciones tiene que ver con los requisitos de existencia y los requisitos de validez de esas capitulaciones. ¿Sí? Si las capitulaciones no se hicieron conforme a los requisitos exigidos por la ley, genera la nulidad de las mismas. Y al anularse las capitulaciones, pues entonces eso cambia el tema de la sociedad conyugal. Que si habíamos firmado unas capitulaciones totales donde la idea es que no se forme la sociedad conyugal, pero estas se declaran inexistentes, pues realmente sí se formó la sociedad conyugal. ¿Listo? Entonces esa es la idea de las capitulaciones matrimoniales y de la nulidad de las capitulaciones matrimoniales. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, con este tema hemos concluido los procesos declarativos verbales. Vamos a pasar a hablar de los procesos declarativos verbales sumarios para procesos de familia. Vamos a empezar con el verbal sumario. ¿Cuál es la diferencia del verbal al verbal sumario? El proceso verbal es un proceso de doble instancia. Es decir, que la sentencia del primer juez se puede apelar y luego va a un juez de segunda instancia. El proceso verbal sumario es un proceso de única instancia, no tiene apelación. La decisión es la que es y ya fue. Además, los tiempos dentro del proceso verbal sumario se reducen. Dentro del proceso verbal, cuando usted le notifican la demanda, usted tiene 20 días hábiles para contestar la demanda. Pero en el proceso verbal sumario, una vez a usted le notifican la demanda, ya no tiene 20, sino que tiene 10. La mitad. En el proceso verbal, cuando estamos en audiencia y a usted le dan tiempo para los alegatos de conclusión antes de la sentencia, a cada abogado le dan 15 minutos. En el verbal sumario le dan 10. Pero que no recuerdo si son 15 o son 20. Un segundito, ya verifico acá en el declarativo. Vea, acá estoy en el código anual del proceso para hacer esa verificación. Mira, trámite. ¿Qué es esto? Ah, eso ya me pasé. Vea, es el verbal sumario.
Más atrás, es en la audiencia de 371. Audiencia, instrucción y juzgamiento, sí, bien. 20 minutos, véalo acá. Practicadas las pruebas, se dirán a las partes y les dará 20, no 15, sino 20. Y al otro se le da la mitad, 10. ¿Sí? Miren el tiempo para contestar la demanda. Traslado de la demanda. Admitida la demanda, se correrá traslado. Proceso verbal, acá arriba, proceso verbal. Traslado de la demanda. Admitida la demanda, se correrá traslado al demandado por el término de 20 días. Y si nos vamos para el verbal sumario, que es en el 390, llega y dice, acá, artículo 391, acá en esta parte, el término para contestar la demanda será de 10 días y el otro la de 20. ¿Sí ven? Entonces, es un proceso de única instancia, no tiene doble instancia, y los términos se reducen, porque pasamos de 20 a 10 en minutos. Los términos, por ejemplo, de 3 días para presentar recurso de apelación o reposición o esta clase de recursos, sí permanecen iguales. Si usted tiene 3 días para presentar una reposición, tiene 3 días. Ese no se le reduce a 1.5 días, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se reduce? El término para contestar la demanda y el término para alegatos de conclusión. Y pues cualquier otro término que esté consagrado dentro de, de ese, del Código Penal del proceso, ¿ya? Además, en el proceso verbal se puede presentar la demanda de reconvención, lo que la gente llama la contrademanda. En el verbal sumario no hay contrarreconvención, ¿ya? Entonces, son las diferencias que tienen unos y otros. ¿Qué procesos de esta naturaleza hay en familia? Estos que estamos viendo acá. Estos son los procesos que tenemos, ¿ya? Pero no voy a empezar, vamos a empezar esto en la próxima clase. Entonces vamos a empezar con la fijación, aumento, disminución o exoneración de cuota alimentaria, porque es un tema muy importante que estoy seguro que si no le han preguntado ya sobre este tema, se lo van a preguntar y es un tema de muy común ocurrencia. Entonces es importante gastarle a este el tiempo suficiente para que quede muy claro. ¿Listo? Vamos a dejar así la próxima clase. Continuamos con ese tema.